Rodeada de las imponentes montañas de la provincia de Bolívar, vive el poblado de Guanujo. En esta pequeña casa nació uno de los personajes socialistas que emprendió la lucha por la revolución educativa, el doctor Nelson León, fundador del pensionado universitario. Corría el año de 1957, cuando 12 soñadores, entre ellos los doctores Nelson León, Fabián Jaramillo Dávila y Jorge Almeida, actores de la vida política de la década de los 50 del siglo XX, todos ellos de los partidos socialista y comunista, dilucidaron la necesidad de crear una unidad educativa con filosofía laica que formara parte de la Universidad Central. Ellos partían de la Universidad Central del Ecuador, eran todos profesores de ahí. Entonces comenzaron las reuniones y a ver cómo podrían unificar a estas dos bases que en el momento estaban un poco distanciadas. Entonces, algo en común. Y pues lo común entre ellos era la educación. El tema de la educación era el tema de todas las tardes de conversación. Pasábamos mucho tiempo juntos, pensando qué hacer con nuestra educación, que estimábamos que no era lo que nuestro país requería que sea. Ellos se reunían a veces en un café, a veces en la casa de uno de ellos, en fin, y siempre terminaban hablando del colegio ideal para sus hijos. Ya que tanto hablamos de educación, ¿por qué no hacemos una escuelita nuestra, pequeñita, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros amigos? Allí nació el pensionado universitario. En aquellos años era imprescindible soñar con la libertad, la necesidad de cambio y justicia. Así surgió la inclinación socialista del doctor León. Cuando ya se graduó de abogado, fue abogado de los obreros. Cuando tenía algún encargo de algún empresario, él no lo aceptaba porque su ideología, su doctrina no le permitía. Entonces, es obvio que todo eso él aplicó en la institución donde trabajaba, ¿no? Entonces, él siempre se guió bajo la búsqueda de una igualdad en todos los aspectos. En ese entonces, los 12 intelectuales de izquierda iniciaron el colegio como una cooperativa sin fines de lucro, con rentabilidad para reinvertir en educación. Una educación más justa, solidaria e incluyente. Precisamente queríamos un colegio libre, liberador sobre todo, una institución que nacía dentro de la universidad como organismo universitario, pero debía estar financiado particularmente, para lo cual creamos una cooperativa que se llamó la Cooperativa Universitaria de Educación, con todos estos principios de altos valores humanos y entre los que se destacaba uno especialmente, el valor de la honestidad. Luego, en 1990, el colegio se convertiría en la Fundación sin fines de lucro Fabián Jaramillo Dávila, en honor a su cofundador, quien lamentablemente falleció en 1989. Como amigo, uno de los mejores amigos que yo he tenido. Llegábamos a una amistad profunda. Era uno de los intelectuales valiosos en la universidad y fuera de ella. Un doctrinario dentro de la línea política socialista. La educación no es una mercancía, es un derecho fundamental. Por ello, cada ganancia que llega al pensionado universitario se reinvierte en más y mejor educación para sus alumnos. Con un control estricto, de tal manera que ni un solo centavo vaya a otro fin que no sea estrictamente el educativo. Para ellos y para nosotros actualmente, la educación no es un medio de lucrar. Este colegio no tiene dueños. Este colegio es para los jóvenes y los niños del Ecuador, para todos los que toquen esta puerta.
Hace 50 años, 80 niños y niñas inauguraron el plantel, repartidos en un pequeño jardín de infantes y los 3 primeros años de educación primaria. El primer local fue una pequeña y hermosa casa en las cercanías de la Universidad Central, para luego trasladarse a la zona de la Mariscal. Hermosas anécdotas recurren a la memoria. El primer día tenía que comenzar la inauguración a las 8, pero llegó a las 10 de la mañana y no llegaban los alumnos. Se nos ocurrió a nosotros arrendar un bus grande para que traiga a los niños, pero no pensamos que los niños eran de toda la ciudad. Entonces el bus se demoró tantas horas porque tuvo que hacer un recorrido demasiado extenso. Teníamos que tener carros pequeños para que se pueda hacer el recorrido rápidamente. Y eso hicimos, alquilamos unas camionetitas de servicio público. Cambiamos violentamente con el mejor servicio de transporte escolar que existía, ¿no? Porque era una maravilla, era un transporte de lujo. Las 4 hijas pues crecimos con el pensionado universitario al frente. Nosotros siempre escuchamos hablar de educación, de los problemas de la educación en el país, en el mundo, y también de los problemas en el pensionado universitario. Nos trasladamos a la Granda Centeno, pues mi padre quería estar cerca del pensionado universitario, porque aquí se había logrado la donación del terreno para el colegio. En 1966, el municipio de Quito donó un terreno en la urbanización Granda Centeno, donde a pulso se construiría poco a poco el colegio de sus sueños. Dibujaba, hacía esquemas de cómo sería el colegio ideal, dónde serían las canchas, en fin, y no descansaba un día en este tema, en esta conversación diaria en la casa. Luego, pues cuando ya el colegio se cristalizaron, los edificios se fueron haciendo, no había teléfono, entonces, por ejemplo, mi papá cogió el cordón del teléfono de nuestra casa, que es 4 cuadras más abajo, y lo trasladó por el aire de poste en poste, pues, y se lo trajo hasta acá. No sé si habrá pedido permiso o no, pero el pensionado tuvo teléfono desde el primer día. Y las gradas no eran gradas. Había que bajar casi en tobogán por tierra, no había en los jardines, e inclusive el laboratorio, que es el que me encanta a mí, lo teníamos improvisado abajo. ¿Qué hace un ciudadano campesino que tiene un campo, pero que no tiene casa? Hace la casa, ¿no es cierto? ¿Quién lo hace? Lo hace él, porque no tiene dinero para pagar obreros, no tiene carpintero, no tiene nada. Bueno, el amor que dedicó el doctor iba más allá de las horas de trabajo. Y entonces decía, subamos a ver dónde podríamos hacer el laboratorio. Y entonces subíamos acá, que estaba incipiente todavía las gradas recién hechas, no había el bordillo de acá, y entonces subíamos. Yo caminaba con mucho temor, porque tenía miedo a las alturas. En cambio, él estaba caminando en su campo y caminaba libremente sin ver nada más, sino el ideal suyo plasmándose en cada ladrillo que se iba poniendo. Pero la vida del colegio no ha sido un camino de rosas. También atravesó momentos difíciles. Durante la dictadura de 1966, la Junta Militar decidió clausurar la Universidad Central por ser considerada fuente de oposición, y con ella también se cerró el colegio por pertenecer a la universidad. Estimaban que todo profesor universitario era un comunista. No nos perdonaron quizá, o por lo menos supieron que había un colegio de raíz totalmente democrática y con estas características ideológicas, de pensamiento, de deseos, de esperanza para un país que requiere estos servicios. Es una historia de entrega, de amor, de pasión por una actividad tan importante que es la educación. Para que los niños y jóvenes sigan estudiando, el doctor Nelson León no tuvo otra alternativa que convertir al colegio en una institución independiente, e incluso se cambió el nombre a Luis Felipe Borja por un largo periodo de tiempo. En esos momentos,
el colegio se convirtió en un espacio abierto de opinión, análisis y reflexión. Acalorados debates políticos se suscitaban en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conducidos por destacados personajes como Juan Isaac Lobato, Humberto García Ortiz, Luis Verde Soto y Manuel Agustín Aguirre. El tema de los debates era la obligación de la juventud latinoamericana en la hora actual. Más o menos así rezaba el título de esta serie de conferencias, con la seguridad de que todos iban a hablar sobre la dictadura y todo lo que querían de la dictadura. Eran hombres libres, no tenían temor a nada y obviamente podían exponer en forma muy académica. Y a la tercera conferencia sucedió lo inesperado. Cayó la dictadura militar. Así que algunos aquí decían, se parece a lo que Montalvo dijo, mi pluma lo mató. Y yo podía decir, mi cátedra lo tumbó a la dictadura. La cátedra pública, cuyo ideólogo fue el Dr. León, era otra de las interesantes actividades que se desarrollaron en el colegio. Charlas sobre arte, filosofía y literatura, a cargo de intelectuales como Jorge Icaza y Plutarco Naranjo, alimentaban el espíritu libre de los jóvenes de la época. El 5 veces presidente Velasco Ibarra tampoco gustaba del tinte socialista y cuestionador del Dr. León, iniciando un juicio contra él y el diario La Tierra, el cual dirigía, por haber escrito un fuerte artículo de denuncia contra el presidente. El diario La Tierra se creó como órgano del Partido Socialista para llevar adelante todas sus ideas y luchar en todo lo que tenía que luchar desde el punto de vista de su estructura política. Junto a los doctores Isaac Lobato y Fabián Jaramillo, el Dr. León inició su magistral defensa, logrando así su libertad. Abandonó un minuto el fiscal que me seguía el juicio. Y ese minuto se aprovechó el doctor Juan Isaac Lobato. Levantó la mano urgentemente. Yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Levantó la mano y dijo, pido que se declare el abandono de la acusación por ausencia del acusador, que era el fiscal. A eso se acogieron y dejaron sin efecto el juicio. Le veo como un hombre realizado, que no ha traicionado ni por un segundo, ni su ideología de ser socialista. Él vive como un hombre socialista y no ha traicionado ni por un segundo los fines para los que fue hecho este colegio. Ninguna amenaza detuvo los sueños del Dr. León, quien asumió este proyecto educativo como una obra de vida y a ella se ha entregado por completo durante estos 50 años. En forma silenciosa pero constante, el Dr. Nelson León ha estado presente en cada detalle. Abogado, profesor, militante y hasta arquitecto. La humildad con la que ha trabajado por estos 50 años considero que es uno de los éxitos de su personalidad. El Dr. León ha sido mi guía, ha sido mi maestro, ha sido mi amigo y el pensionado universitario le debe mucho. Sus amigos, desde donde estén, estarán orgullosos de cómo ha llevado él la bandera de los ideales de ellos. Para mí es una persona sumamente valiosa porque influyó en mi manera de ser junto con el doctor Fabián Jaramillo. Fueron los dos que me motivaron, me estimularon, me ayudaron y si algo soy con calidad, se las debo a ellos. El doctor Nelson León es básicamente el que ha puesto piedra sobre piedra en este hermoso colegio. Fue tener un maestro en la casa, un maestro de grandes ideales, pero de una lucha permanente. Me parece una persona que irradia sabiduría, no sé, yo le veo y siempre está dispuesto a darte una mano y siéntese, a él no le interesa el tiempo. Es una persona, para mi parecer, muy dulce y muy respetable, o sea, inspira respeto. Esa perseverancia de mantenerse 50 años sorteando muchas dificultades de todo sentido, hasta personales, eso hacen de este colegio una obra fecunda. La lucha ha sido de él,
el trabajo ha sido de él. Él ha estado aquí todos los días desde 1955, que fueron las primeras reuniones para este colegio, hasta el día de hoy.